Y a propósito de los temas que van a tener que ser abordados necesariamente por la próxima administración, está uno que hemos estado conversando durante esta semana de manera absolutamente insoslayable y que es todo lo que ha acontecido con la llamada Operación Huracán. Y para referirnos a este tema, hoy tenemos como invitada para conversar de esto a Lucía Amet, quien es actualmente académica de la Universidad de Santiago. Ella también ha sido asesora del Ministerio del Interior. Y esta semana, de hecho, publicó una columna en el diario La Tercera para abordar un poco lo que ha estado ocurriendo con un análisis de lo que debiera venir a propósito de lo que ha ocurrido con la Operación Huracán, y para poder profundizar un poco en estas ideas en las cuales, en fin, de alguna manera en la columna, Lucía, bueno, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y para entrar de lleno, una de las cosas que tú planteas como en términos estructurales es que durante los últimos años Carabineros contó con una creciente mejora en su imagen, y esto mismo le significó no solamente que fuera admirado aquí en Chile, sino también propuesto como una especie de, no ideal, pero sí habían ciertas cosas significativas que se remarcaban desde fuera, aumento de recursos, que finalmente no tuvo relación con el grado de control y de transparencia con el cual se estaban tomando las decisiones al interior de la institución. Bueno, en fin, para poder ahondar en estos temas estamos hoy con Lucía Amet. Lucía, bien. Ahora sí, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. No, pero por favor. Bueno, Lucía, para entrar a ahondar inmediatamente en esto, me imagino que esto debiera ser necesariamente una prioridad para el gobierno entrante. Oh, sin duda debería ser una prioridad. Hace rato que el tema policial en general y Carabineros en particular debería haber estado en la agenda, digamos, de transformación del Estado. Lo insólito en realidad es que la confianza ciudadana en la policía termina siendo una barrera para la reforma de la policía, porque como no era un problema, Carabineros, francamente, para cualquier gobierno era una institución que funcionaba, era una institución que generaba buenas noticias, era, en fin, una institución que se automanejaba. Entonces, lo que hicieron los gobiernos y también, digamos, el Congreso, digamos, todos los entes rectores externos, fue un poco dejarlos hacer. Y lo que está hipercomprobado es que este tipo de instituciones que son jerárquicas, que son verticales, que tienen, digamos, niveles de discrecionalidad gigantes y alrededor de los cuales hay enormes negocios, ¿cierto? Porque claro, la venta de armas, en fin. Y porque administran muchos recursos. Administran, bueno, es 1 billón de pesos el presupuesto por el cual nadie discute. Hay una serie de ítems. Si el presupuesto de Carabineros fuera discutido como probablemente el presupuesto de Sename o el presupuesto de Gendarmería, estaríamos en otro país. Claro. ¿Cierto? Es que es un poquito un tema tabú, Lucía, es lo que tú marcas, que en general Carabineros es de las cosas que uno no discute, uno asume que es una institución que está más o menos estable, pero efectivamente pasan cosas como, y lo hemos ido comentando durante estos días, esta situación de que de repente ingresa una persona, Alex Smith, a una de las operaciones de inteligencia más críticas, sin duda, digamos, y parece que a varias de las operaciones de inteligencia más críticas, y uno se encuentra con sorpresas como que, por ejemplo, los títulos que dice tener no los tiene, digamos, una persona, es una paradoja, casi una persona trabajando en una unidad de inteligencia a la cual no le chequean los títulos, pareciera que algo no está fallando, o sea, algo no está funcionando bien. Y pareciera que es algo bastante estructural, porque ocurren este tipo de cosas, digamos. Sí, bueno, en realidad creo que no sabemos, no queda la duda de si esto está sucediendo en uno de los temas más sensibles de seguridad del país. A uno le queda la duda qué está pasando con los robos a casas, qué está pasando con el Plan Cuadrante, qué está pasando con un montón de otros programas, digamos, menos relevantes en términos mediáticos. Y en términos de gobernabilidad también, pero esto sucede porque en definitiva nadie vigila, ¿no? O sea, en definitiva uno tiene que como que volver a los clásicos, ¿cierto? Si tú no tienes unos niveles de contención cuando estás en el gobierno y básicamente puedes hacer lo que se te da la gana, bueno, haces lo que se te da la gana, ¿cierto? Claro. Entonces encuentras un amigo que tal vez encuentras que es muy genial y tu amigo te dice que tiene un doctorado en Harvard, bueno, se lo crees. O le dices que, bueno, no importa, ¿cierto? Porque asumes que nunca nadie va a revisar esto. Claro. Y esto no lo puede llevar a los 30.000 millones de pesos perdidos, ¿cierto? Robados, pero perdidos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo una institución que año a año ha dicho que no tiene dinero, que necesita aumentos presupuestarios,
como todas las otras instituciones rectoras que deberían de mirar no se dieron cuenta que había 30.000 millones de pesos a lo largo de un tiempo que simplemente se iban licuando. Entonces, creo que esto, digamos, más allá de todo lo que hemos visto, que es como una de crisis, es una oportunidad también, ¿no? Es una oportunidad para que este gobierno defina probablemente mecanismos de gobierno de las instituciones policiales mejores, y también tenga una conversación mucho más seria con el Ministerio Público. Parte de lo que nosotros decíamos ahí en la tercera es que hoy día institucionalmente uno tiene una policía que es la que investiga y tiene una policía que es la preventiva. Pero en realidad tenemos 2 policías que investigan, con lo cual compramos todo doble. Claro, duplicidad de funciones. Duplicidad de funciones y a veces, digamos, y esto lo he reconocido las mismas policías. Duplicidad de funciones, renglón seguido, pérdida de recursos, digamos. No, y no solo eso, digamos, hay ocasiones en que las propias policías se enfrentan, entonces parecía, digamos, que estamos en un mundo que está muy, 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 muy lejos de ser el ideal, y es lo que tú dices, esta operación Huracán, que de verdad no ha dejado nada en pie, es una buena oportunidad para repensar ese tipo de cosas que habitualmente son temas que no se tocan, digamos. O sea, por ejemplo, yo creo que todavía es un tema pendiente del proceso de democratización en Chile, que la ley que organiza a Carabineros sea una ley orgánica constitucional, que si no hay un cambio de constitución, entonces no se pueden hacer cambios sustanciales. Y quiero decirle a todos los que nos escuchan, despiertan hoy día en la mañana, que los alcaldes no saben cuántos carabineros hay en su comuna, y no lo saben porque la ley no lo permite, y la ley no permite que nadie sepa. Entonces eso que pues posiblemente se puede haber explicado en dictadura, ¿no es cierto?, o en algún otro régimen extraño, verdaderamente es insólito. Es insólito que un alcalde no pueda decir exactamente o pueda pedir a Carabineros el dato exacto de con cuántos carabineros cuenta. Entonces, al final, los alcaldes lo que hacen es como un malabarismo de ir pidiendo más retenes, más comisaría, bajo la impresión, pero después hay que preguntarle a los alcaldes. Los alcaldes después te dicen, no, tenemos poca dotación porque resulta que Carabineros necesita gente en otro lado del país. Y uno se pregunta, ¿de verdad cómo se está definiendo la distribución policial? O sea, lo que creo es que la operación Huracán, el huracán en general, nos va a permitir discutir otros temas, además de, por supuesto, los fallidos intentos de inteligencia y todo eso. Claro, que lo que tú dices igual, Lucía, es bastante preocupante, y uno dice, bueno, en realidad es verdad, Carabineros durante todos estos años, digamos, y tú lo marcabas muy claramente, es un lugar donde es difícil de discutir, no solo por la gerencia, digamos, de la institucionalidad, sino también porque estaba consistentemente entre las instituciones mejor valoradas, porque había una buena percepción, porque en realidad es difícil cuando uno tiene una agenda de reformas preocuparse de lo que parece mejor evaluado. Entonces, pero pareciera de nuevo que en ese camino, en estos años, la policía, el sistema quedó bastante obsoleto con respecto a lo que debiera ser un ordenamiento más moderno. A ver, yo creo que hay cosas que son innegables. Carabineros de Chile es una institución armada al milímetro que se ha modernizado enormemente en los últimos 15, 20 años, que tiene niveles de sofisticación en algunas áreas muy impresionantes. ¿Cómo en cuáles? Por ejemplo, todo lo que es ese sistema de análisis criminal, se ha gastado enorme cantidad de dinero en comprar todos los software necesarios, no para la inteligencia, pero sí para, por ejemplo, georreferenciar, han hecho software predictivos, hay una serie de cosas que se hacen, que por supuesto son de, para y desde Carabineros, ¿cierto? Claro. Que creo que ahí hay un problema. Y esas cosas hay que reconocerlas. También hay que reconocer que Carabineros ha logrado pelear a pulso todos sus beneficios. O sea, hoy día probablemente el funcionario público que tiene más beneficios son aquellos que están dentro de las instituciones policiales. Que no es que los demás que ellos deberían tener menos, sino que hay que tratar de mejorar el de los demás. Pero también, y por ejemplo un tema de discusión es, ¿realmente necesitamos hoy día en Chile, en un país que ha cambiado tanto, una institución que tenga carabineros de clase A y carabineros de clase B? Esta división entre oficiales y suboficiales, Yo, de hecho, ¿es necesaria? Estamos conversando con Lucía Damerta aquí en Hablemos en Off. Es uno de los temas que he estado pensando, digamos, en cómo esto puede, o qué tan cerca se puede estar de una crisis al interior de la propia institución relacionada finalmente con esta división gigantesca que existe entre, claro,
entre los funcionarios que uno ve día a día, da igual, patrullando en un retén con 2 o 3 compañeros más en un lugar absolutamente aislado, en el cual están permanentemente recorriendo distancias enormes en condiciones que son bastante precarias, hay que decirlo, versus esta otra situación. ¿Tú crees que ahí hay alguna especie de riesgo al interior mismo de la institución en el cual puede haber una especie de fractura, o eso es algo que uno puede eventualmente descartar? No, yo tengo la impresión que la institución ha hecho un trabajo de formación y capacitación de su personal muy fuerte, y por ende la mayoría de los carabineros, sobre todo los que están en la calle patrullando o están en las comisarías, deben de estar muy afectados por esta situación. Claro. Porque acá no es que se enriqueció la institución completa. No, para nada. O no es que todos estaban coludidos para inventarse pruebas, ¿no? Sino que hay un grupo específico que pareciera que estaba en estas actividades. Entonces, no creo que haya una fractura. Sí creo que el gobierno tiene un enorme desafío en encontrar quiénes van a ser los líderes positivos al interior de la institución. Claro. Porque si hay algo que, cuando uno analiza reformas policiales en el mundo entero, pero especialmente en los países cercanos, no existe la reforma policial con éxito impulsada desde afuera. Claro. Si tú no tienes un grupo interno que reconozca estos desafíos, que tal vez puede tener incluso diferencias con lo que plantea el mundo civil, pero que reconozca el desafío de cambiar cierta parte de la institución, va a ser muy difícil que el gobierno desde afuera venga y diga, bueno, se cambia el sistema de formación. Claro, a partir de mañana va a ser todo distinto, claro. Pero, sin duda, hoy día uno tiene oficiales, que la única diferencia con los suboficiales ya no es como antes, que unos tenían educación básica y los otros, que la única diferencia es que pueden pagar por sus años de formación, mientras que los suboficiales no pueden pagar por sus años de formación. Claro. Y después... claro, es un poquito un sistema como de castas. Uno ingresa de una manera y al final es muy, muy, muy difícil moverse. Digamos, estamos luchando contra la desigualdad en el país. Tal vez debería ser momento de empezar un poco a relajar esta distancia que existe, porque además es una distancia que se refleja físicamente en dónde duermen, cómo comen, cómo viajan. O sea, tiene un reflejo físico, y eso también genera una institución que es mucho más hermética, que tiene mucho más capacidad de cuidado interno, y si bien creo que hay que reconocer un montón de cosas que se hacen, y sobre todo que se hacen a nivel local. Uno todos los días ve las noticias del carabinero que se tira al mar para salvar al perrito, claro, que sale detrás del delincuente, tareas que la mayoría de nosotros no haríamos en ningún caso, pero no estamos capacitados, no podemos, no nos interesa, tenemos miedo. Pero claro, lo que hay que hacer es volver a fortalecer ese rol y dejar entonces que el gobierno, ¿cierto?, sea el que mire en qué se gasta, por qué se gasta. Y en ese sentido, en términos de, porque es un punto clave de todo esto que tiene que ver con la transparencia de la administración de los recursos y de la toma de las decisiones, ¿qué es lo que dice la experiencia comparada, digamos? ¿Qué es lo que ocurre en los otros países de la región, o en qué lugares efectivamente existe una cierta vigilancia, si se quiere, de parte de otras instituciones respecto de lo que ocurre con la policía uniformada? Esto es, ¿dónde hay como grado de transparencia que le permitan a la ciudadanía finalmente tener conocimiento de una institución que no solamente es hiperrelevante, sino que en donde además se gastan muchos recursos que también son de todos? Claro, y además tiene el monopolio del uso de la fuerza, claro, lo cual lo hace... Bueno, hay experiencias en todos lados. Gobernar la policía es probablemente uno de los desafíos más grandes en democracia, ¿no? Porque incluso gobiernos democráticos a veces, si no es cuestión de mirar Centroamérica, se tientan en usar la policía como su propio equipo de acción política, claro, ¿no? Para escuchar a sus contrincantes políticos, etcétera. Pero si uno va sin ir muy lejos, digamos, a las posibles referencias que va a tener el próximo gobierno, si uno va a Nueva York, en Nueva York existen lugares ciudadanos donde la gente puede poner quejas contra la policía. Y estos consejos ciudadanos entran entonces a mirar qué es lo que está pasando adentro, y tiene que ir el comisario y responder a los ciudadanos por qué, por ejemplo, hubo una llamada y no llegaron a los minutos que se deberían de haber llegado, o por qué es que las comisarías están vacías, o por qué hubo maltrato, o por qué no hubo una respuesta. Entonces, en términos ciudadanos, hay mucha experiencia de cómo hacer para que la ciudadanía tenga una relación no solamente de apoyo y cariño, sino también una relación de mutua corresponsabilidad con la policía. Pero además de eso, creo que en Chile la institucionalidad está, por ejemplo, en el Ministerio del Interior existen las direcciones de Carabineros y la Dirección de Policía e Investigaciones. El tema es que esas direcciones no pueden estar siendo constituidas por Carabineros y por
Es que que son los que hacen, claro, digamos... Pareciera al final, Lucía, que esta situación, digamos, hay una duplicidad y a veces se triplican las funciones, porque uno, lo comentábamos hace unos días, digamos, uno en la Araucanía, por ejemplo, tiene a Carabineros investigando, tiene a la PDI investigando, tiene a la ANI también con un trabajo, y uno dice, bueno, ¿y hasta qué punto eso se colabora? Esto hace algunos años, digamos, a partir del caso Luxemburgo Macay fue un tema de amplia conversación, y pareciera que dentro de esto el tema de inteligencia también es un tema que no está bien resuelto, cómo se coordinan personas que pueden tener, o instituciones que pueden tener información que la una con la otra sea complementaria y que ayuden a dar un panorama un poquito más amplio. Sí, en tema específicamente en el área de inteligencia es urgente revisar la ley. Es urgente además revisar la constitución misma de la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿cierto? La agencia se creó en el proceso del cambio de la dictadura a la democracia, y en ese sentido, por todo lo que se había vivido en Chile durante la dictadura, es una agencia que tiene, en comparación con otras agencias internacionales, mucho más limitado su campo de acción. De hecho, los canales de escucha efectivos son policiales. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si tú tienes que escuchar a un policía? ¿A quién le pides? ¿A la policía que escucha a policía? ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay una enorme cantidad de dificultades. ¿Quiénes pueden tener? Y es una discusión que hay que tener. Yo la verdad es que creo que ya no podemos cerrarnos a discutir si la ANI puede tener o no puede tener gente de civil haciendo tareas de inteligencia, o tienen que ser todos policíacos. Si bien... hay para los dos lados en esa posición, lo que hoy día uno está mirando en términos ya no solamente de la inteligencia, sino del seguimiento de los procesos de investigación criminal, es que, claro, el Ministerio Público decide, y quiero decir, el fiscal decide caso a caso a quién manda investigar. Pero no solamente a quién, sino dentro de la institución policial, a qué área de la institución policial manda investigar. Por supuesto que en el caso de la Araucanía, esto se recae casi totalmente en temas de inteligencia, pero cuando uno pasa a los temas cotidianos, a lo que ocurre en Chile todo el tiempo, uno dice, me robaron la casa, ¿quién está investigando? Está investigando Carabineros, la comisaría o un área específica de robos. No, está investigando el área específica de inteligencia. Todo eso, todas esas divisiones hacen que nadie se siente y mire los 50 robos de la comuna, claro, vea el modus operandi y vea cómo resolverlo. Esto que se llamó, digamos, la persecución penal inteligente, estas divisiones, y francamente también otro tema gigante, la competencia por la noticia. Claro. ¿Cierto? Claro. Porque también lo que uno tiene acá son instituciones que, y ustedes lo viven acá día a día, instituciones que pelean por... ¿Quién presenta al detenido? La PDI capturó, Carabineros capturó, eso efectivamente, claro, la institución va como por delante, ¿verdad? Bueno, o por ejemplo, cuando uno dice 10 kilos de cocaína fueron incautados por aduanas, claro, y después sale la PDI, no, nosotros incautamos, no, claro, después, entonces... Bueno, de hecho, debe ser de los pocos países del mundo donde tú tienes a policías compitiendo en programas de televisión, que tienen esta como alerta máxima, digamos, claro, policías en acción. Porque en el fondo también hay, en esta validación ciudadana, ¿cierto? En esta validación ciudadana hay también una competencia por mostrar efectividad. No es extraño, hasta antes de estos casos, que Chile sea el país que la gente tiene más temor, ¿cierto? Más sensación de inseguridad, donde la gente siente que los temas de seguridad no se han resuelto, pero esa culpa salte a las instituciones policiales y caiga directamente en los fiscales, ¿cierto? Porque claro, eso es lo que sucede. La gente dice, no, estos son los fiscales son los peores evaluados. Yo creo que no es coincidencia, me parece que sí tiene que ver con que aquellos que tienen vinculación con la policía, lo que escuchan es que ellos hacen todo lo que pueden, pero los fiscales dejan sueltos a los delincuentes. Claro, bueno, de hecho, a propósito de esto, hay una estadística que es la que tú planteas en la columna, de hecho, a propósito del tema de las investigaciones y de los resultados finalmente que tienen, que son bastante pobres, en los cuales finalmente, claro, salvo aquellos delitos en los cuales hay flagrancia, digamos, es decir, da igual, yo estoy aquí, le robo a Sebastián su teléfono y justo aparece un oficial de Carabineros y me toma detenido, digamos, salvo eso, los resultados, o sea, no pasa absolutamente nada, o sea, en términos de condena, finalmente ese resultado es absolutamente pobre, lo cual también lo que uno pensaría desde afuera es que eso debiese llevar a lo menos a una cierta autocrítica, digamos, un cierto trabajo al interior de la propia institución para ver qué es lo que está fallando, que estas unidades no están resolviendo lo que finalmente están mandatados a resolver. Claro, porque al final nos hemos quedado en la respuesta fácil. La respuesta fácil es, bueno, con la reforma procesal, claro, ahora nos obligaron a hacer lo que dice el fiscal y como el fiscal no sabe investigar,
bueno, se olvida hacer algunas diligencias y bueno, nosotros no podemos hacer mucho más de lo que el fiscal pide. Y el fiscal lo que dice es, bueno, mira, yo mandé a hacer todo lo que pude hacer y realmente las policías no pudieron recolectar la información suficiente para hacer la investigación. En ese juego de culpas, ¿cierto? En esa silla rotativa, perdemos los ciudadanos. Porque la persona que efectivamente le robaron la casa, a la que le estuvieron tomando huellas, fotos, etcétera, etcétera, tienen la expectativa que algo va a pasar después. Y la verdad es que nada pasa después. Claro. Realmente, y eso entonces aumenta. Claro, y a quién le cobro después también. Bueno, ¿Dónde voy? Lo interesante en Chile es que la gente le cobra a los políticos, lo cual, por supuesto, no está mal, y le cobra a los fiscales, pero hasta ahora, ¿cierto? Hasta ahora no le cobra a las policías. Y la confianza en Carabineros cae por el robo, pero no cae por las múltiples acusaciones de uso excesivo de la violencia, no cae, digamos, por otros casos que ha habido que han sido bastante bueno, de hecho, de esta misma operación, acá, si tú ves las cifras, hay una cantidad importante de gente que todavía cree que esto no es un montaje, que, o sea, sigue habiendo en esa dimensión, probablemente, claro, lo que más dañó fue el tema de los dineros al final del día. Sí, también es cierto que cuando uno no tiene una vinculación con la temática, si no tiene una vinculación con el carabinero que está cerca a su casa y lo ve trabajar en las condiciones en las que lo ve trabajar, verdaderamente con unos horarios largos y todo, uno siente que está haciendo una buena labor. Ahora, también otro tema paradójico que lo pusimos ahí en la columna es que en Chile la policía es mejor evaluada por el que menos la necesita. Claro, entonces, claro, en la zona oriente, ¿cierto? Donde además están todas las empresas de alarma y cada una de los municipios tiene unos enormes despliegues de seguridad municipal. Exacto, claro. Ahí la gente siente en promedio que está muy bien la policía, pero cuando uno empieza a bajar en sentido literal y narrativo, claro, ¿cierto? A las comunas donde verdaderamente no hay tanta seguridad privada y donde los municipios sufren para tratar de tener algún sistema paralelo, la realidad es que las policías no son tan bien evaluadas. Las policías son más bien vistas críticamente. Y si uno va a los barrios más complejos, estos que salen de vez en cuando también en los medios, en esos barrios la policía es vista mal. Entonces, de nuevo, ¿quién se sienta a mirar que la estrategia policial está mal hecha? Claro. Necesitamos tener a los mejores policías, no sentados en oficinas, a los más formados, que son los oficiales, sino en la calle. Y no lo necesitamos tener en la zona oriente, a pesar de que cuando nos roban somos probablemente los que más ruido hacemos. Claro, sino lo necesitamos donde la gente está más asediada por la violencia y la delincuencia. Claro, o sea, tenemos ahí también otro problema de desigualdad finalmente expresado en este tema. Que bueno, claramente, como lo señalabas tú ahora y también ahí en la columna, va a ser una de las prioridades que va a tener que enfrentar el próximo gobierno, así que vamos a seguir conversando esto probablemente, no los próximos días, sino que porque además no cabe ninguna duda que va a ser un proceso bastante largo, pero lo cual no le quita la urgencia, desde luego. Sin duda. Sin duda. Lucía, si viene Uvilla va a ser un desafío para, probablemente, si realmente el subsecretario de Interior termina siendo... Va a llegar probablemente su primera pregunta. Claro, o sea, va a ser la primera pregunta y va a tener un desafío enorme porque evidentemente el gobierno anterior, el presidente Piñera, tampoco fue gran reformista en términos policiales. Claro, bueno, tremendo desafío. Lucía Amet, muchas gracias por haber estado con nosotros esta